¿Qué entienden ustedes cuando digo fisiología venosa? Y el sistema de la circulación venosa no sería propiamente. ¿Y qué son las venas? Que conduce la sangre desde los capilares, puede ser. Podría ser. Sí, podría ser. ¿Qué más son las venas? ¿Son importantes las venas o no me importan tanto? Sí, son porque hacen el retorno. Muy bien, el retorno. ¿Y para que hagan el retorno, qué características tienen que tener las venas? No sabría decirte, profe, pero el gradiente puede ser, no sé. Eh, un poco frío. Algo le pasa a las venas para que puedan cumplir con ese retorno venoso. No sé, Las profe, son valvulitas, flexibles. Muy bien, tienen esa capacidad de poder ser flexibles. Esa es la principal característica que tienen las venas, ¿verdad? Y que a nosotros nos importa muchísimo porque gracias a esa capacidad de cambiar de conformación, vamos a decir así, hablando rápido, es que nosotros podemos, em, ¿cómo se dice? Enviar sangre al corazón, porque al final al corazón lo que tienen que ir, ¿verdad? Entonces, las venas nos van a ayudar muchísimo, no es solamente las arterias las que van a cumplir en esa acción de ir, ¿cómo se dice? Enviando sangre al corazón o sacando sangre del corazón hacia la periferia, ¿verdad? O sea, las venas tienen una importancia bastante grande como para que nosotros podamos entender lo que es la fisiología venosa, ¿verdad? Bueno, voy a compartir un ratito ahí la clase. Esperen que 5 segundos. Bueno, Sí, profesor. bueno, entonces, las venas tienen una función demasiado importante para nosotros porque anteriormente y se le consideran nomás a las venas así como, mira, eran como hablando así mal, ¿verdad? Como pequeñas vías por donde iban pasando la sangre, ¿verdad? O sea, se consideran
como una estructura que daba pasaje a la sangre nomás, pero en realidad no es solamente esa la función que va a tener las venas, y las venas por ende son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque si bien cierto, cumplen la función de dar paso a la sangre o al flujo de sangre que va a ir hacia el corazón, tienen que realizar otras funciones que son muy especiales y que son demasiado necesarias para que todo ese sistema circulatorio que nosotros estuvimos hablando ya desde la clase antes pasada por ahí, ¿verdad? Desde que empezamos a hablar de todo lo que es la parte estructural de la microcirculación y la circulación sistémica y general, y, ay, Dios mío, todas las funciones de la circulación tienen una función demasiado grande. ¿Por qué? Porque la función súper especializada que tiene y la que es demasiado importante para nosotros que tienen las venas es la capacidad de disminuir y de aumentar su tamaño. ¿Por qué lo que nos importa tanto que disminuya y aumente su tamaño? ¿Qué importancia va a tener a nivel clínico esto? Y bueno, gracias a esa acción de disminuir y aumentar su tamaño, las venas pueden almacenar grandes cantidades de sangre. O sea que tienen como un sistema de reservorio. ¿Por qué lo que yo necesito un sistema de reservorio? Y nosotros necesitamos ese sistema de reservorio, y que la gran parte del reservorio sanguíneo son las venas periféricas. Nos ayudan, ¿para qué? Para regular el gasto cardíaco. Por eso es que yo tengo que tener esas venas presentes en mi organismo. No es solamente tubitos, cañitos, como ustedes quieran decir, que van a dar pasaje a la sangre, sino que tienen una función espectacular de reservorio, gracias a ese proceso de relajación o de contracción que pueden tener las venas para poder regular el flujo sanguíneo, por ende el gasto cardíaco. O sea que si yo tengo problema vascular, y puedo tener problema cardiovascular también. Y eso es lo que vamos a ir viendo y que generalmente ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una insuficiencia, una insuficiencia cardíaca. Y van a ver del lado patológico ya ustedes eso después. ¿Cómo es que va a ir aumentando eso? Acá dice presiones venosas, presión en la aurícula derecha, que nosotros denominamos como presión venosa central, ¿verdad? Y la presión las presiones de las venosas, pero del lado periférico. Acá muestra otra vez, ¿verdad? Cómo es que va a ir aumentando, o cómo es que se le considera a la aurícula derecha como que el corazón, o el corazón derecho, como que se le atribuye, ¿verdad?, la presión venosa central. ¿Quién sabe por qué se le atribuye la presión venosa central? Porque la verdad que para poder entender todo lo demás, tenemos que primero conocer, ¿verdad?, la presión dentro del interior del corazón, ¿verdad? Y vamos a ver también otros factores que van a ir determinando esta presión. Pues, ¿por qué se le dice presión venosa central? Todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe, no sabemos nomás qué decirte. Pero porque no se imaginan por qué se le dice presión venosa central. ¿Qué significa central? No sería principal, profe. Podríamos decir que es principal, sí. No podría ser por lo de las cavas, profe. En la aurícula se desembocan las cavas. Muy bien. Porque ¿dónde es que va a ir, así como dice la compañera, dónde es que va a desembocar toda
la confluencia en sí de la sangre venosa. ¿Dónde es que va a ir todo? En el corazón, en el ventrículo, en la aurícula, derecha, izquierda. ¿Dónde es que se va a ir toda la sangre? A la Justamente ahí. aurícula derecha. Por eso es que nosotros le denominamos a esa presión venosa central. Y ahí viene la participación de las venas cavas. Y las venas cavas son demasiado importantes de vuelta, justamente porque va a enviar toda la cantidad de sangre que se encuentra en cada rincón de nuestro cuerpo, tanto inferior por debajo del corazón como por encima del corazón, hacia la aurícula derecha. Por eso es que le denominamos presión venosa central. Pero no nos quedamos ahí en presión venosa central nomás y o para ahí. Hay factores que pueden, o en realidad factores que van a determinar todos estos procesos. ¿Para qué? Para que puedan estar reguladas y para que puedan estar en equilibrios también, porque dos componentes justamente son las que se van a ir eh, regulando por el equilibrio que va a tener que existir entre la capacidad que va a tener mi corazón de qué cosa, de bombear, de hacer la acción propiamente luego del corazón, de bombear sangre hacia el exterior de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Y por ende, la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. ¿Por qué es que yo tengo que tener en cuenta estas dos acciones? Porque si mi corazón está cangú, ¿saben lo que es cangú? Sí, profe. Está lánguido, ese corazón está débil, yo tengo que ir aumentando mi presión venosa central. Ahora, si es que el corazón está funcionando correctamente, esa presión en las aurículas va a ir disminuyendo por ende, porque está funcionando en forma fisiológica. Eso es lo que nosotros tenemos que ver todo el tiempo. Y parece tan simple, ¿verdad? Pero es algo que nos va a ayudar a poder determinar si es que mi paciente está con una funcionalidad inclusive correcta a nivel cardiovascular o si es que hay alguna alteración a ese nivel. Específicamente si es que hay un proceso de insuficiencia. Todo lo que sea insuficiente quiere decir que es bajo, que no cumple con el estándar requerido para el corazón, para el sistema, para el cuerpo en sí, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta todo esto. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Y bueno, acá están algunos de los factores que pueden ir aumentando también este retorno venoso. Y esos son, ahí el aumento del volumen de sangre, el aumento del tono, ¿verdad? De los grandes vasos en todo el organismo, con el incremento resultante de la presión venosa periférica y la dilatación de las arteriolas, lo que va a hacer que disminuya qué cosa, la resistencia periférica y permitir, por supuesto, que el flujo de sangre entre las arterias y las venas sean un poquitito más rápidas, ¿verdad? Entonces, todos estos factores que están regulando y en realidad la presión en la aurícula derecha también van a contribuir a regular algo demasiado importante, que es este que está ahí en verde. ¿Qué dice ahí? Ayudan a regular el gasto cardíaco, ¿sí? Porque toda la cantidad de sangre que va a bombear el corazón va a depender muchísimo de la capacidad que va a tener ese corazón de bombear la sangre y de la tendencia, obviamente, de que ésta
entre en el corazón y desde los vasos periféricos. Por eso es que estos factores que van a aumentar el retorno venoso también contribuyen con la regulación del gasto cardíaco. Y suelo preguntar esto en el examen. Así es que sáquenle foto ya luego. Factores que aumentan el retorno venoso, ¿sí? Y ahí pone otra entre paréntesis la presión en la aurícula derecha porque ahí va a actuar como bomba. Pero aparte de mantener o regular la presión en la aurícula derecha, también va a contribuir a la regulación del gasto cardíaco. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, normalmente, ahí dice, la presión normal en la aurícula derecha es de cero. ¿De cero? ¿Cómo es que se dice mmg que era? Milímetros de mercurio. Muy bien, milímetros de mercurio. Entonces, la presión normal en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, que es igual a la presión atmosférica en todo el organismo. Pero, ¿qué es lo que significa 20 o 30 milímetros de mercurio? Pero puede aumentar 20 o 30 milímetros de mercurio en condiciones anormales. ¿Qué condiciones anormales pueden ser? Insuficiencia cardíaca grave y después de una transfusión masiva de sangre. ¿Por qué es que va a ocurrir esto? Porque aumenta en gran medida, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que yo le envío a mi paciente cuando estoy haciendo una transfusión? Normalmente, ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿qué es lo que yo le estoy enviando a mi paciente por vena cuando estoy transfundiendo? Volumen de sangre, profe. Volúmenes de sangre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Si bien puede ser por un estado anémico, ¿verdad? Ese paciente estaba ahí luchando para poder compensar toda la acción que debería de cumplir el corazón, ¿verdad? Pero no pudo. Entonces, se necesita de sangre. Y al enviar sangre, estoy enviando grandes volúmenes de, obviamente, de sangre en mi organismo. Y eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un aumento del intento, ¿verdad? ¿De qué cosa? De que la sangre llegue al corazón. ¿Desde dónde? ¿Dónde es que yo estoy poniendo? ¿Sangre a nivel de una vía central? No, una vía periférica. Entonces, desde los vasos periféricos estoy enviando sangre. Y hay un límite que ahí muestra luego, un límite inferior que es de -3 a -5, que es por debajo justamente de ese cero que dijimos allá que era la presión normal en la aurícula derecha. O sea que está por debajo de la presión atmosférica. Y bueno, generalmente estos descensos o estas condiciones patológicas pueden generar un aumento mismo en lo que es la presión normal en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando mayor volumen de sangre y por ende también va a afectar el gasto cardíaco. Y en el caso de una insuficiencia cardíaca grave, mi paciente no puede bombear la cantidad suficiente, entonces requiere mayor presión. ¿Para qué? Para que eso pueda ser eficiente, por lo menos para mantenerle a mi paciente. Entonces, tengo muchos factores que van a estar ahí determinando ese aumento de la presión, pero ese aumento de la presión no es fisiológico.
es un aumento que se generó por un proceso patológico. Eso es algo que ustedes deben de conocer. Por eso es que primero les muestro lo normal. Lo normal es cero. Ahora, por encima de cero ya es patológico. Y ahí dice que hasta 20 o 30 inclusive puede aumentar. Eso ustedes van a poder corroborar otra vez con otros estudios y que van a poder solicitar y que con los cuales nosotros contamos también acá en Paraguay. Entonces vamos a hacer todo eso. Ahora vamos a hablar de otro. ¿Entendieron esto? Sí, profe. ¿Por qué hoy están tan caídos? No hay luz, profe. Mucha gente creo que está sin luz con problemas eléctricos, profe, y la lluvia también. Ah, y la lluvia también. Ah, ok, ok. Está bien. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es la resistencia venosa y la presión venosa periférica. ¿Qué es lo que es la resistencia venosa? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Capacidad de la vena de aguantar presiones, profe. La Oposición capacidad de de... las venas. Puede ser. ¿Cómo era? Oposición al flujo. Muy bien. Algo que está resistencia. Quiero comer, no sé, ¿a quién le gusta, no sé, el brócoli? ¿A quién le gusta el brócoli? O el coliflor. Asquerosísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos resistimos. No quiero comer, no quiero comer, no quiero comer. Nos oponemos, así como está diciendo la compañera. Entonces, hay un flujo sanguíneo. Y debe de haber un flujo sanguíneo. Sí o sí. Y ese flujo sanguíneo, lo ideal es que sea laminar. Pero la resistencia es muy importante. ¿Para qué? Para, ¿cómo era que dijo el compañero? Algo de presión dijo, ¿verdad? Así fue, doctor. Sí, profe. Entonces, la resistencia me ayuda también con la presión venosa. Entonces, los dos, cierto, los dos están en lo correcto. Uno es que hay una resistencia y que justamente esa resistencia es necesaria para la presión que va a existir en las pequeñas venas, ¿verdad? O en las venas más pequeñitas. Y sin embargo, en comparación, ¿verdad? Con los grandes o con las grandes venas que tienen muy poca resistencia al flujo sanguíneo y generalmente están bastante distendidas y su resistencia es casi cero. Por eso es que la presión en las venas más pequeñas y va a estar más elevada. Eso es lo que va a pasar. O sea que las venas grandes ejercen tan poca resistencia al flujo sanguíneo cuando están distendidas que es casi cero, como dice ahí. Y prácticamente no tienen mucha relevancia. Estos vasos grandes que entran en el tórax, que es como muestra acá, ¿verdad? Esta imagen, va entrando ahí en el tórax todos estos vasos grandes, tienen que tener ciertas, ¿cómo se dice?, áreas comprimidas en varios puntos. Y esas áreas comprimidas son las que van a presentar o representar el obstáculo al flujo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto pueda aumentar un poquitito más lo que es la presión y generar ese efecto que yo necesito. Entonces, cuando hay un descenso de la presión atmosférica, eso y generalmente existe un pequeño colapso a nivel vascular, qué sé yo, en algunos puntos, a nivel, qué sé yo, costal o inclusive a nivel angular. Nosotros necesitamos esas pequeñas diferencias de volumen. ¿Para qué? Para que aumente la presión.
Y ahí dice otra vez, ¿verdad? Las pequeñas venas o la presión de las venas pequeñas más periféricas es de 4 a 6 milímetros de mercurio, mayor que la presión en la aurícula derecha, que es donde van confluyendo todas las venas grandes. Acuérdense que las venas cava, ¿qué eran las venas cava? ¿Eran venas grandes o pequeñas? Grandes, profe. Grandes. Y yo tengo que traer flujo sanguíneo de mi dedito. Y en comparación con las venas que voy a encontrar a nivel del miembro inferior, pero allá a nivel de mi dedito, o a nivel del vaso, a nivel del riñón, ¿son más pequeñas o son igual de grandes que ellas? Más pequeñas. Entonces, mayor presión hay para qué, y vamos a ver enseguida, para que venzan luego el flujo que vamos a tener que vencer para llegar hasta las venas cavas y que éstas puedan desembocar nuevamente y enviar todo su contenido a la aurícula derecha. Y por eso es que ahí la presión nuevamente es de 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. La resistencia va a aumentar la presión. Y es importante, por eso es que dice resistencia venosa y presión venosa periférica. Esto va a ayudar con el aumento de la presión. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, acá dice, la aurícula derecha o cuando la presión en realidad en la aurícula derecha aumenta por encima de su valor normal de 0, la sangre comienza a volver a las venas grandes, con lo que aumenta el tamaño de qué cosa? De las venas, de los puntos de colapso que se van a ir abriendo y aumenta la presión venosa periférica, ¿dónde? En las extremidades y en todo el cuerpo. Porque no es que llega nomás sangre, sino que va a tener que salir también. Y ese cambio de presión que yo voy a tener es demasiado importante. Por eso es que cuando nosotros hablamos, en primer lugar, hablamos de todos los componentes que formaban parte de la circulación. Y hablamos ahí de las arterias, las arteriolas, los capilares, las venas, las vénulas, las venas y demás. ¿Por qué? Porque estos están atajando mucho la presión que va a tener que soportar ciertos órganos. Entonces, nuevamente, todos estos efectos que va a tener la presión, que va a estar elevada en algunos casos desde la aurícula derecha, tienen que estar regulados, ¿sí? Y va a ir regulándose. Y en algunos casos, y en la mayoría de los casos, es necesaria. ¿Para qué? Para que yo pueda abrir todos esos puntos de colapsos y generar una disminución de la resistencia. Eso es lo que va a pasar. Esa presión me va a ayudar a abrir esos puntos de colapso y a aumentar el riego venoso en las extremidades de todo mi cuerpo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, hay efectos de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas, dice, ¿verdad? Generalmente la presión en la cavidad abdominal de una persona en decúbito es de más 6, pero esto puede aumentar hasta 15 o 30 milímetros de mercurio, pero va a depender muchísimo de ciertos factores que generen una presión externa, ¿sí? Yo puedo tener, miren, una cosa que ustedes tienen que tener súper, mega contra archi en cuenta, es que nosotros podemos tener factores externos que puedan generar un aumento en la presión vascular a nivel del miembro inferior. Y podemos tener también factores internos que pueden generar un aumento de la presión o pueden generar una alteración a nivel del flujo. Los factores externos son bastante frecuentes en nuestros pacientes y acá muestran unos factores que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso va a determinar
la clínica de su paciente. Ese aumento en el retorno venoso o ese aumento en la presión intraabdominal, en este caso, sobre las piernas o en la presión venosa de las piernas, es demasiado importante. Me imagino que ustedes habrán visto ya muchísimas embarazadas. ¿Cómo son las piernas de las embarazadas al final del embarazo ya? Tipo las últimas semanas. ¿Cómo están? Generalmente. Están todo hinchados. Están todas hinchaditas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una extravasación vascular luego uno y genera edema. Y esa extravasación vascular mismo puede ser por la distensión excesiva que están sufriendo esas estructuras vasculares. Por eso es que le pone como ejemplo a la embarazada, ¿sí? Otro ejemplo pueden ser los pacientes con procesos tumorales. Estos procesos tumorales aumentan la presión intraabdominal y en el abdomen yo tengo también venas, ¿verdad? Entonces, estas venas son las que van a ejercer nuevamente el aumento de presión a nivel de las piernas. La obesidad, nuestros pacientes obesos también pueden sufrir alteraciones a nivel del miembro inferior. Justamente, vamos a hablar más adelante, voy a contar lo que tuve el viernes, juntamente tuve un paciente así, ¿verdad? Y esto puede aumentar la presión y generar todos los efectos secundarios. Otros pacientes que están presentando líquido en la cavidad abdominal, ¿ven cómo está acá el abdomen del paciente, esta parte? ¿Y ven cómo acá se observa líquido? ¿Saben cómo se llama esa condición? ¿Cómo es, profe? ¿Cómo se llama? Algo de cistitis o algo así, ¿no, profe? Casi. Ascitis. La verdad que cistitis es una infección de las vías urinarias bajas, de la vejiga. Ascitis se llama esto. Cuando hay una cantidad excesiva de líquido a nivel abdominal, ¿verdad? Entonces, ese líquido va a generar presión nuevamente y va a propiciar el aumento de la presión a nivel de las piernas, una presión venosa de las piernas. Entonces, son factores que ustedes tienen que tener en cuenta para que, para que cuando llegue un paciente con edema a nivel del miembro inferior y sepan diferenciar qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque cuando llegue pacientes junto a ustedes y tengan edemas bastante grandes y asimétricos en miembros inferiores, y van a venir 20.000 cosas a la mente, porque muchísimas patologías pueden debutar con esa misma condición clínica. Ahora, si es simétrica, y ahí ya va a ser diferente la historia, porque si es simétrica, si no es del riñón, es del corazón. Ahora, si es simétrica, si es que es asimétrico, muchas condiciones pueden generar un edema de miembros inferiores y estas pueden ser una de ellas. Entonces, tienen que evaluar la condición de sus pacientes y ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Hay un efecto gravitacional que tenemos que tener en cuenta sobre la presión. Cuando hablamos de gravitacional es lo mismo que decir una presión gravitacional o hidrostática, ¿verdad? Y se le pone a un paciente o a una persona como ejemplo que está parada, ¿sí? En una posición anatómica. Esa es la posición anatómica del paciente, ¿verdad? La que está acá, perdón. Y esta presión gravitacional y va a depender o se va a producir por el peso que va a tener la sangre. ¿En dónde? Y en las venas. Por eso es que cuando una persona que está parada
la presión gravitacional en la aurícula se mantiene en 0 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué es que yo tengo acá, lastimosamente esta imagen no se puede agrandar, ¿por qué es que yo tengo acá 35 milímetros de mercurio? Porque se suman desde esta parte, o en realidad desde la bifurcación acá, desde el antebrazo y el brazo, todas las presiones, y por eso es que llega a 35. A nivel abdominal y va a ir aumentando hasta el miembro inferior donde va a haber, no, o sea, se va a expresar la mayor cantidad de presión porque es donde se va a ir concentrando toda la sangre. Es como que va cayendo todo. Es lo mismo que cuando ustedes den en presión hidrostática, no sé si van a ver conmigo, pero con la profe, o con la profe Marín, van a ver cómo es la presión a nivel del mar y cómo es cuando va bajando por debajo del mar, ¿verdad? Por debajo del nivel del mar. Y las presiones atmosféricas van a ir aumentando. Y lo mismo va a pasar a nivel orgánico, ¿verdad? A nivel de nuestro cuerpo. Cuanto más va bajando, más va aumentando la presión. No sé si es que me están entendiendo ahí. Sí, profe. Bueno. Y acá nuevamente el efecto del factor gravitacional sobre las presiones de las arterias y, y otras presiones, ¿verdad? Que generalmente esto va a ir evidenciándose y a nivel de las arterias periféricas y los capilares. Por eso es que cuando nosotros medimos la presión, generalmente tienen que estar entre 120 a 100 a 120 milímetros de mercurio, cuando es a nivel del corazón. Pero si ustedes quieren, y en una postura sentada o en bipedestación, ¿verdad? En bipedestación 100 milímetros de mercurio, perdón. Ahora, sentada, eso va a cambiar un poquitito. La presión a nivel periférico, ¿verdad? Y si es que quieren medir la presión a nivel de los miembros inferiores, también va a ser diferente. Por eso es que cuando medimos la presión arterial a nivel de miembros inferiores, lo ideal es que ese paciente se encuentre parado o acostado. ¿Parado o acostado? Acostado. Acostado, porque si no vamos a tener un valor muy elevado. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos factores que va a tener el paciente para poder tener la medición. Si bien la medición no es una medición venosa la que nosotros hacemos cuando medimos la presión arterial, ¿verdad? Estos también influyen en ese proceso. Por eso es que lo ideal es que se encuentren así. Y sí, la presión venosa va a ser mucho más baja que la presión arterial. Eso tienen que tener en cuenta también. Hay una condición muy importante y que tenemos que tener así luego presentes, es que hay ciertas válvulas, ¿sí? Válvulas a nivel venoso. Y a esas válvulas y con las venas en conjunto y todo, se le denominan bombas venosas, que tienen un efecto muy positivo sobre la presión venosa. Y es lo que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Pueden observar las válvulas, ¿verdad? O en realidad las valvas que se van así. Y tienen una dirección muy peculiar. ¿Por qué? Porque tienen que ir desde abajo hacia arriba. Pero yo no puedo pues solamente ir desde abajo hacia arriba. Necesito uno o una estructura que me ayude. Y ahí participan, que son los que están a los costados del tubito en azul. Músculos. Músculos. Y los músculos son muy importantes en el proceso de eyección de la sangre. Entonces, cuando ustedes están
soportando grandes presiones por muchísimos motivos, tanto laborales como patológicos, estos músculos deben de tener una función espectacularmente grande para poder enviar sangre desde la periferia, o sea, miembros inferiores, hacia el corazón. Entonces se contraen. Ahora nomás luego ustedes están sentados, me imagino, ¿verdad? Están sentados y pueden mover las piernas. Al mover las piernas, ¿qué es lo que pasa con la pantorrilla? ¿Qué pasa? Muevan un poco la pierna, los pies, perdón. Saca alambra, profe. Se puede acalambrar también, ¿verdad? En realidad lo que ocurre es una contracción. Y al contraerse, esto envía sangre, ¿verdad? El calambre ya va a entrar ya en otra situación, ¿verdad? Pero lo ideal es que se contraigan. Lo mismo pasa con los pacientes que son militares, por ejemplo, con los docentes, que pasan 20.000 horas parados. Entonces, estos pacientes tienen que hacer ciertas contracciones en sus lugares de trabajo y contraen las piernas. Al contraer las piernas o al mover un poquitito, inclusive pueden luego ustedes mover y contraer un poquitito ahí como hace la chica acá, ¿verdad? Mover un poquitito esto y contrae. Contraen los músculos y envía sangre. Hasta ahí estamos todos súper mega contra archi genial. Nuestros pacientes envían sangre, las válvulas están así súper wow, están re nuevitas, ¿verdad? Y se vuelven a cerrar. Tienen una distribución muy peculiar que es la que nos ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para evitar que la sangre vuelva. ¿Por qué? Porque estamos en contra vamos a decir, en contra de la corriente, ¿verdad? Contracorriente va a ser lo que tiene que enviar el paciente. Y en la presión, contra la presión vamos a tener que luchar. Entonces, esas contracciones nos ayudan con la emisión. Y las válvulas nos ayudan con evitar el retorno de vuelta al miembro inferior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas condiciones patológicas donde hay una incompetencia valvular, ¿sí? A nivel de las venas. Y eso es lo que va a provocar las famosas venas varicosas, que son como pequeñas bullitas, como ustedes pueden ver acá, que se puede observar a nivel de todo el miembro inferior, ¿verdad? Inferior. ¿Y qué es lo que pasa para que se genere esto? Y bueno, generalmente cuando yo tengo factores como estos en mi cuerpo, estoy expuesta continuamente a condiciones de sobreestiramiento de esta estructura que son las venas. Es como que yo le estoy estirando y esto se puede ir inclusive aplanando un poquitito al haber sobreestiramiento. Entonces, cuando envío sangre, que debe ser en dirección contraria al flujo sanguíneo, contraigo los músculos, sí, súper espectacular. Se contrajeron los músculos, se envió sangre, pero ¿qué pasó? Estas válvulas están estiradas o esta superficie vascular está sobreestirada y no puede cerrarse completamente. ¿Por qué no puede cerrarse? Porque si bien las venas tienen el gran y espectacular efecto o capacidad de distenderse y contraerse, las válvulas no tienen. Esa capacidad de distensión y contracción no tienen las válvulas. Entonces, al distenderse también se estiran, o sea, se estiran, ¿sí? Y ese estiramiento genera un cierre incompleto de estas válvulas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar otra vez sangre a la parte inferior de nuestro cuerpo. No cumplió la función de bomba venosa. Y hay otra vez un reflujo
¿verdad? Un reflujo, porque está luego ahí en juego la presión, está en juego la incapacidad de las válvulas. Entonces empiezan a haber un sobreagregado a este nivel. Esto que ocurre acá adentro es a nivel intravascular. Intravascular, dentro de las venas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Puede haber también un aumento venoso excesivo. Eso es lo que estuvimos diciendo. Mi paciente es muy gordito, pasa mucho tiempo parado, había sido un paciente con ascitis, condiciones patológicas, pero que están con una cronicidad. Están en forma crónica, mucho tiempo. El embarazo, 9 meses, ¿verdad? Dependiendo, justamente mi embarazada luego era una embarazada con obesidad mórbida, se embarazó otra vez, tienen un plus más de peso y aumento de presión hacia el miembro inferior. Todo eso se puede tener en cuenta. Un gran tumor a nivel abdominal con presiones externas que van a favorecer el estiramiento venoso excesivo. ¿Y sí? Entonces, eso puede provocar la presencia de venas varicosas, que es demasiado frecuente en nuestros medios y que tenemos que tener muy presentes todos los factores, tanto internos como externos, que pueden estar presentando ese paciente. Bueno, un poco si es que no. Ahí muestra un poquitito de todo lo que es también la distensión a nivel vascular, ¿verdad? Y antes de pasar a esto que es la función del reservorio de la sangre, les voy a comentar lo que justamente recibimos el viernes pasado, que era un paciente de sexo masculino, de 55 años por ahí tenía el señor, joven el señor. ¿Qué pasó? El señor consultó en la urgencia. ¿Por qué? Porque se le hinchó una de las piernas. Se le hinchó. Y no le dio mucha importancia. Era una condición patológica casi de, no sé, no, él no sabía referir si eran en 15 días del evento principal, porque él dice que se cayó y pensó que se fracturó la pierna porque demasiado le dolía y que se fue con el traumatólogo, no era nada traumatológico. Y después dejó de estar y vino a última instancia con nosotros, ¿verdad? Y bueno, le miramos nosotros, este paciente justamente presentaba estas bullitas, ¿verdad? Por todas sus piernas, ¿verdad? Por las dos piernas. Pero ¿qué es lo que era la diferencia? Que una de las piernas estaba mucho más edematizada que la otra. Es un punto clínico de riesgo. ¿Por qué es de riesgo? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo éstasis? ¿Cómo se dice? Éstasis sanguínea o una cantidad de sangre que está ahí. Pueden formarse coágulos y esos coágulos pueden migrar por todo el torrente sanguíneo y obstruir. Y ahí tenemos algo que también es frecuente y se llama trombosis venosa profunda, ¿sí? Se pueden formar coágulos, inclusive acá nomás, in situ, y se obstruye eso. Y se formó un trombo. Puede ser algo más grave, puede ser un émbolo que migra con la presión y con las contracciones y puede ir a embolizar otra parte lejana, donde se encuentra un poquitito más pequeñito ahí los vasos. Entonces se le internó a ese paciente para descartar que sea una trombosis venosa profunda. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es mucho y muchísimo luego es la coloración, porque generalmente nuestros pacientes con trombosis venosa profunda tienen signos inflamatorios muy marcados, ¿verdad? Pero eso es en el 80% de los pacientes, no en el 100% de los pacientes. Entonces, por eso es que ustedes no pueden decir, ah, no. ¿Quién es el que me va a indicar que no tiene nada? Es un estudio por imágenes, que es un ecodoppler venoso. Por lo menos eso tenemos que pedirle. Si no hay nada ahí, no es que le voy a dar de alta.
tengo que buscar esto. Esto tengo que buscar. ¿Mi paciente es gordo? No, no es gordo. ¿Mi paciente es embarazada? No, no es embarazada, sexo masculino, ¿verdad? No. ¿Tiene ascitis? No. Entonces puede tener un tumor. ¿Y dónde es que voy a mirar primerito? Paciente de 55 años, a nivel prostático. Entonces le pedimos otros estudios más. ¿Por qué le voy a pedir otros estudios más? Porque yo me acuerdo que vi en fisiología que en los tumores intraabdominales o los efectos que se encuentran a nivel la presión intraabdominal repercuten sobre la presión venosa de las piernas. Entonces a ese paciente le vamos a pedir una tomografía de abdomen y pelvis. Y le puedo pedir también una ecografía vesicoprostática para ver si es que no hay un aumento de la próstata, ¿verdad? De la glándula prostática. ¿Y saben qué vino? Un gran aumento de la glándula prostática. Ah, bueno, pero no nos quedamos pues tranquilos. Los clínicos siempre buscamos, ¿verdad? Entonces le pedimos una tomografía que gracias a Dios no vino nada grave a nivel abdominal, pero sí hay un gran aumento de todo lo que es la glándula prostática y esto puede generar una presión a nivel de los vasos, por ende del miembro inferior y generar un edema en ese paciente. Porque ese paciente tenía más que solamente un edema. No tenía enrojecimiento, no tenía signos inflamatorios activos en ese momento. Y se descartó también, gracias al estudio, que sea una trombosis venosa profunda. ¿Se dan cuenta cómo empezamos todo en fisio y nos vamos en lado patológico ya? Esto es bastante grave para nosotros y tenemos que conocer cómo es que fue su edema, si fue simétrico, si fue asimétrico, si presentó signos inflamatorios, si no tiene signos inflamatorios y qué es lo que está pasando. Y si hay luego esto, ya hay una insuficiencia valvular, estas válvulas no andan. Y ustedes seguramente me quieren preguntar si eso ya es reversible o irreversible. ¿O no? ¿Me escuchan, pico yepe ustedes? Dios mío. ¿Qué cosa, profe? Y lo de la destrucción valvular, Y la válvula no se puede reemplazar, profe. y a nivel de miembros inferiores, hasta ahora, bueno, no sé si seguramente sí hay cirugía de, de reconstrucción valvular, ¿verdad? Pero hasta ahora, acá en Paraguay, a nivel de miembro inferior, no escuché todavía. No escuché. Pero Las medias de seguramente compresión, doctora. los flebólogos seguro que sí tienen otras medidas. Pero cuando hay una destrucción, y ya es irremediable. Ya entra en un estado de insuficiencia vascular. Insuficiencia vascular. Se ve muchísimo en los ancianitos todo el tiempo, ¿verdad? Ahora es cuestión de ir controlándole y viendo qué se puede hacer. Y mira, por estudios de análisis y todo, ustedes le pueden pedir a estos pacientes que vienen así con esta condición. Y que lo que le van a pedir es dímero D. Y el dímero D, pues, es lo que me va a decir, tenés que anticoagularle a este paciente, porque si no, va a ser trombo y va a ser más gente tu situación clínica. O sea que hay muchísimas condiciones más, pero a nivel clínico, ¿verdad? Y bueno, se le deriva con el flebólogo si es que hay condición para poder resolver. Si es leve, tal vez sí se pueda medicar con algunos fármacos que ayuden con el proceso de relajación y de evitar la distensibilidad vascular, ¿verdad? Pero si es que es muy grave, hay una destrucción masiva, ya es área de flebología, ¿verdad? ¿Quién quiere ser flebólogo? No se pusieron a pensar todavía, ¿verdad? No, profe. Profe, una pregunta en este caso, para eso se usaría la media antitrombótica, ¿verdad? Para ayudar un poco, en el caso del Sí, se abuelito. puede utilizar. Sí, se puede utilizar. Genial, luego, porque ayuda con la compresión. Y se puede utilizar las medias antitrombóticas. Así, espectacular.
se puede luego. Y otras medidas también, ¿verdad? De hecho, nosotros inclusive para entrar a quirófano se le pone a estos pacientes las medias antitrombóticas, se le pone todito. Y todo el tiempo estamos viendo y haciendo cosas que había sido, tenía que ver nomás primero el lado fisiológico para comprender el lado patológico, ¿verdad? Y vemos muchísimo, no se imaginan la cantidad de cosas que vemos. Y así también vemos cosas graciosas, ¿verdad? Que se relacionan con el lado vascular y sí, ¿verdad? Pero en estas condiciones que se observan de asimetrías, edemas, inflamación y demás, es para estudiar y no es para decirle al paciente, anda nomás, relájate, es para estudiar. Bueno, ahí muestra un poquitito más de lo que es el estiramiento, ¿verdad? Vascular, ven todo esto. Esta parte puede haber una ingurgitación vascular en condiciones patológicas muy extremas que involucren perdón, a las insuficiencias cardíacas. Acuérdense que eso también pueden generar un aumento de la presión y esto puede generar también un aumento de la distensibilidad de las venas y eso es lo que nosotros vemos muchas veces a nivel clínico, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Lo que es la función del reservorio de sangre, ¿verdad? En las venas. Que tenemos que saber que las venas son las principales por ahí, porque tienen una capacidad de reservar sangre hasta inclusive un poquitito más del 60%, ¿verdad? Son muy distendibles, que dijimos lo que justamente esa capacidad de distenderse y de relajarse y contraerse es la que le va a permitir la capacidad de ser el mayor reservorio en cuanto al riego sanguíneo, ¿verdad? Y bueno, gracias a esa capacidad también puede permanecer o puede propiciar que la presión arterial se baje o se suba, ¿verdad? Y también la distribución de las señales que van a ir activando todos estos procesos. ¿Para qué? Para que se puedan desencadenar los efectos, ya sean contráctiles, ya sea a nivel, inclusive a nivel muscular, vascular, para poder aumentar y mantener el flujo. Eso es lo que nosotros tenemos que presentar siempre, ¿verdad? Y hay otros reservorios que son, ¿cómo se dice?, más específicos, ¿verdad? Y ahí le tenemos al vaso, al hígado, todo lo que sea la parte de las venas abdominales grandes, ¿verdad? Y los plexos venosos, que tienen una capacidad, y cada uno tiene otra vez una capacidad específica, hasta 100 ml de sangre, ¿verdad? Inclusive hasta 300 ml de sangre pueden estar ahí albergando. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hay un sufrimiento a nivel fisiológico y se tienen que exprimir todas las venas que se encuentran a los diferentes niveles de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que mi parte central que está acá no sufra demasiado. Por eso es importantísimo que ustedes sepan dónde están los diferentes reservorios y qué es lo que van a ir expresándome. ¿Estamos bien? ¿Entendieron hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, ¿qué capítulo de Guyton es este? El capítulo 15 es. Vean un poco Ok. si es que el míopa no se desfasó. Capítulo 15, circulación venosa. Y después está microcirculación, que es lo que vamos a dar también hoy. Dale, profe. Entonces, ¿cuántos capítulos ya estamos dando? 5, 9, no mentira, 15 yo ya di ya. Espérenme que vamos a ver un poco. Capítulo 18 y 19 ya di también, ¿verdad? Ustedes están viendo mi libro. Sí, profe. Acá está. Esperen que vamos a ver qué capítulo es. 15, sí, 15. Distensibilidad vascular del sistema.
No, este no es. Este ya di ya. Mm. Sí, y di la mitad y la mitad es esto. Acá está. ¿Ven cómo están? Ah, una cosa. A nivel cerebral, ya que veo esta imagen, a nivel cerebral la presión va a ser menos 10, ¿verdad? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque es una cámara ¿cómo se dice? Inextendible, o sea, no se puede distender. No tiene esa capacidad de distensión, por eso es negativa, los senos. Y por eso también cuando se abre el cráneo en sí, ¿verdad? La estructura craneal, y yo tengo que tener mucho cuidado, porque si llega a entrar algún tipo de aire, puedo generar embolias gaseosas que son demasiado graves para mis pacientes y pueden fallecer. Y ahí muestra cómo va a ir aumentando. Y esto es lo que yo les dije a ustedes hace rato, ¿verdad? Que se van a ir sumando todas las presiones hasta llegar a lo que es la mano, que va a tener una presión de 35. Luego de 40 y va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque toda la sangre va a ir hacia abajo. Va a aumentar la presión. Y se va a ir alterando, o sea, alternando, ¿verdad? En cada parte del cuerpo, y va a ser diferente. Entonces, lo que yo le puedo preguntar en el examen es, la presión gravitacional en un paciente en bipedestación varía de 0 a 35 miligramos, y ustedes me van a decir falso, porque es de 0 a 90. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahí habla todito de lo que es hablan de las válvulas venosas. Miren, acá muestra a través de las valvas cómo es que nosotros tenemos que enviar todo lo que es a nivel vascular hacia arriba. Súper ahí. Un poquitito ahí de lo que es la determinación de la presión venosa, ¿verdad? A nivel de las aurículas. Y ahí muestra un poquitito que hay un punto central donde ustedes pueden ir con el objetivo precisamente de ir midiendo, ¿verdad? La presión en sí a nivel de la válvula tricuspidea, ¿verdad? Función de reservorio de sangre, ¿verdad? El vaso, que es uno de los principales, habla de todo lo que generalmente a nivel estructural el vaso nos ayuda muchísimo con el proceso de filtración a nivel sanguíneo, ¿verdad? Tienen esa función de limpieza de la sangre, ¿verdad? Y eliminar la eliminación de todas las células viejas que ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Habla un poquito de todo lo que es las células del retículo endoplásmico del vaso. Ay, mamá. Que van a ir leyendo un poquitito ustedes. Y eso. Entonces, capítulo 15. Capítulo 15, para que puedan leer. Doctora, una consulta. ¿Sí? ¿Será que, ¿Te escuchaste? ¿Será que? discúlpame, me hablaron acá? Profe, ¿será que nos puedes repetir los capítulos que ya dimos para corroborar con mi lista? Bueno, ¿qué les parece si es que en el receso hago todo eso? Y les Dale, digo toditos los capítulos que ya desarrollamos, porque no quiero saltear ninguno. está bien, gracias, doctora. Dale, dale, chicos. Y bueno, entonces, em, vamos a volver esperen de que ahora es las 10. Profe. Así es. Profe. Cortito que es la microcirculación, pero ¿qué es la microcirculación? A ver, ¿quién me puede decir? La circulación en los capilares. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué función va a tener?
Intercambio de nutrientes, profe, oxígeno, etcétera. Muy bien. Entonces, la microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos. Y la eliminación no es solamente transportar nutrientes, sino que también es eliminar restos celulares y sustancias de desecho celular. Acuérdense que, imagínense, nosotros estamos produciendo urea todo el tiempo y es una sustancia que es de desecho. Y esa sustancia, si se aumenta su concentración en nuestra sangre, nos va a hacer daño. Y la microcirculación se encarga de ir eliminando. Y vamos a ver que gracias a la comunicación que existe a nivel celular y al tamaño de los poros, yo voy a poder inclusive eliminar sustancias de tamaño bastante considerables. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta al momento de hablar de una microcirculación. Entonces, el principal objetivo de la función circulatoria es el transporte de nutrientes hacia los tejidos, que es lo que estuvimos diciendo, la eliminación de los restos celulares, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que para llegar a este tema de la microcirculación, si bien pasamos por todo lo que es los procesos de circulación en sí, estos también tienen una función importante de controlar qué cosa. ¿Qué era que controlaban? Controlaban todo lo que es el flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que yo no puedo sobreexigirle a un tejido? Entonces el tejido se va a encargar de controlar el flujo sanguíneo, o en realidad esta microcirculación también tiene la función de controlar el flujo sanguíneo, la presión con la que se va a ir, ¿verdad? Esa cantidad de sangre que va a llegar y si es que amerita o no una distensión vascular para poder compensar eso que está necesitando cada tejido. Eso es la función que va a cumplir la microcirculación. O sea que no es macana lo que va a hacer. Y parece tan insignificante como que dice micro, pero no, tiene una función demasiado grande para nosotros a nivel clínico. Hay una estructura que se tiene en cuenta con relación a la microcirculación. Entonces, acá se ve la estructura de la microcirculación y el sistema capilar. Entonces, la microcirculación de cada órgano y está organizada de esta forma, ¿verdad? Específicamente para atender a qué cosa. Y justamente lo que estuvimos diciendo hace rato, a todas sus necesidades. En general, cada arteria nutricia, las arterias nutricias, tienen ¿cómo se dice? Una ramificación o en realidad se van a ramificar varias veces, inclusive hasta 6 veces, 6 a 8 veces, eso es lo que dice, se ramifican. Esta es la arteria nutricia que se va a ir ramificando de 6 a 8 veces y luego se van a ir volviendo a ramificar esto para llegar a lo que es el área capilar. Y a nivel capilar hay una alteración otra vez, o no es alteración, es un cambio en cuanto al epitelio que va a ir teniendo. Y ahí llegamos, entonces, las arterias con un diámetro más pequeño, ¿dónde está mi cursorcito? Bueno. Llegamos a las metaarteriolas, las terminales, después a los capilares, ¿verdad? Que van disminuyendo en diámetro. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Hay una diferencia muy grande en las metas arteriolas, porque estas no poseen algo en su estructura. ¿Saben qué no poseen? O la conformación en realidad de la capa muscular. Tiene poros. No, todavía. Bueno, sí tienen un poco de poros, sí legalmente. Las metaarteriolas ya tienen poros. O sea, ya son permeables. Pero hay una característica en su estructura. No tiene músculo.
no tienen una capa muscular continua, sino que tienen fibras musculares lisas que van a ir rodeando ese vaso en puntos intermitentes. ¿Qué quiere decir intermitentes? Sino, 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 así. Esa disposición circular que tiene ese, en realidad esas fibras musculares, lo que le van a dar esa característica justamente de ir controlando el flujo. Y por eso es que también la disposición intermitente favorece a ese control del flujo sanguíneo. En síntesis, acá lo que me está mostrando es las 20.000 veces que se pueden ir ramificando todas estas arterias nutricias o las principales. ¿Y para qué? Para llegar a controlar todo lo que va a necesitar cada uno de mis tejidos. Porque el tejido pulmonar no va a tener el mismo requerimiento que el tejido intestinal o que el tejido esplácnico o el renal. O sea, diferentes características y diferentes requerimientos va a tener. Entonces, esta microcirculación que se va a ir estableciendo en cada tejido o a cada nivel me va a ayudar a controlar lo que yo necesito. Eso es lo que va a pasar. En términos sencillos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Y acá vemos otra imagen que es también del libro. Y se ven como las arteriolas, se ve la estructura de las arteriolas, las metaarteriolas, los precapilares que tienen ya una capa, ¿cómo se dice? Presentan como ciertos esfínteres precapilares también y todos los demás canales y que se van a ir abriendo con el objetivo y cerrando también con el objetivo de ir equilibrando todo este tema del flujo sanguíneo en sí. Y el transporte, ¿verdad? En realidad, cada uno se va a ir teniendo un transporte específico y generalmente, bueno, se pueden transportar muchas sustancias. Las hidrosolubles nomás lo que vamos a ver que son mucho más fáciles de ir transportando por varios estímulos que se van a ir generando, pero que no son demasiado difíciles de transportar. Así también todos los gases, que es lo que ocurre a nivel pulmonar, ¿verdad? O sea, yo estoy intercambiando gases ya a nivel capilar, que dijimos que sus poritos son demasiado, o sea, sus membranas o su estructura de sus paredes son demasiado delgadas y pueden ir intercambiando estos nutrientes. Pero no siempre ocurre eso, porque hay otros lugares, otros tejidos que requieren poros un poco más grandes, ¿verdad? Va a depender mucho del poro en sí y del requerimiento que va a necesitar ese tejido. Y acá tenemos otra vez, ¿verdad? Las estructuras de la microcirculación y del sistema capilar. Hablan de las arterias nutricias, que son las que se van a ir ramificando de 6 a 8 veces y dan lugar a las arteriolas. Acá. 6 a 8 veces dan lugar a las arteriolas. Y las arteriolas se van a ir ramificando otra vez de 2 a 5 veces, alcanzando un diámetro cada vez más pequeñito, ¿verdad? Ahí. Acá, micrómetros, ¿verdad? Se van a ir las arteriolas, se ramifican de 2 a 5 veces y dan lugar ya a las metaarteriolas terminales y tienen una característica mucho más pequeñita. Y las metaarteriolas terminales no tienen capa muscular continua, que es lo que nosotros estábamos diciendo, sino que tienen fibras musculares lisas que van a ir rodeando a los vasos, como se van a ir viendo en los puntos negros que están acá. ¿Ven esto? ¿Qué es eso que estamos Sí, diciendo ahí? A eso se refieren y a eso es lo que se representa y con qué objetivo va a funcionar eso, ¿verdad? Con ir redistribuyendo. Y acá tenemos la estructura de la pared capilar. Esta estructura, si bien hay una caveola, que es lo que ustedes ven como una cavernita acá, tiene una estructura lipídica esto, ¿verdad? Ven como acá hay caveolitas, que son estas como evaginaciones, y todo lo que ven alrededor es la membrana lipídica, una bicapa lipídica, una célula endotelial, un endotelio vascular. Eso es lo que, esas caveolas que ustedes, bueno, acá se pueden ver también caveolas. Esas caveolas que ustedes están viendo nos van a ayudar muchísimo para poder hacer el intercambio pertinente, ¿verdad?
O sea, van a desempeñar un papel muy importante para el transporte de las macromoléculas. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir transportando, porque los que son más pequeñitos y bueno, y se pueden ir transportando fácilmente, pero las que son macromoléculas y tienen que estar teniendo tipo un transportador y ahí funciona las caveolas, ¿verdad? ¿Todos le están viendo las caveolas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta membrana es está constituida por qué estructura, ¿qué son estas cositas? Esfingolípidos. Esfingolípidos, fosfolípidos, hay un poquitito de colesterol también, estos amarillitos, ¿verdad? Esta membrana es muy importante que esté así. ¿Ven cómo tienen una estructura tipo de, ¿cómo se dice? Invaginación. Invaginación. ¿Por qué es que es importante que esté así? Y por eso es que ustedes, cuando den bioquímica, así, entre paréntesis esto, entre paréntesis, le van a indicar a sus pacientes que consuman ácidos grasos poliinsaturados. ¿Para qué? Para que puedan mantener esa, ¿cómo se dice? Elasticidad en las membranas. Porque si es que no tienen esa característica, van a ser membranas vasculares rígidas y no va a poder cumplir la función que nosotros estamos queriendo que cumpla. Por eso es que no se consume tantos alimentos con, ¿cómo se dice? Ácidos grasos súper saturados, ¿verdad? Entonces, por eso no se consume. ¿Cómo se llama la grasa trans, como dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación. Y acá tenemos los tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos. Y habla a nivel del cerebro, del hígado, a nivel de las membranas capilares gastrointestinales, las glomerulares, ¿verdad? Del riñón. Y cada una tiene una función muy importante porque cada una va a tener que intercambiar nutrientes o sustancias. Como vemos a nivel cerebral, y habla otra vez de qué tipo de unión o qué tipo de comunicación es que la que va a tener a nivel o se va a presentar a nivel cerebral y que generalmente lo que va a permitir es la entrada de y salida de moléculas que son bastante pequeñas, específicamente agua y gases. Y ahí se le encuentra al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿sí? Y el agua. Así también el hígado. El hígado, sin embargo, tiene aperturas mucho más amplias porque por el hígado tienen que pasar muchísimas sustancias que van a ir viniendo del plasma. ¿Por qué? Porque el hígado es el que se va a encargar de ir metabolizando muchísimos componentes que nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿dónde va a pasar? Pasa la circulación linfática, ¿verdad? Y de la circulación linfática va a pasar a la circulación sistémica y de la circulación sistémica va a pasar por el hígado. Y en el hígado es donde nosotros tenemos que tener la característica precisamente de que esos poros y sean un poquitito más amplios para que estas sustancias que vienen del plasma, incluido proteínas, puedan estar o puedan tener un libre pasaje. Si bien van a necesitar de otros componentes para que puedan ocurrir todo el proceso metabólico, estas tienen una característica súper peculiar que es la de tener una apertura un poco más amplia en comparación con lo que ocurre con la gente la que ocurre con los demás órganos, ¿verdad? Y las membranas capilares gastrointestinales. No sé si me hablaron. No, ¿Me profe. hablaron? Ah, bueno, Dios mío, el fantasma. Las membranas capilares gastrointestinales, que son los que se encargan de ir haciendo el intercambio entre los músculos y también el hígado. Cuando demos todo lo que sea digestión y absorción, y vamos a comprender también, y ahí le vamos a dar importancia a todo lo que es la microcirculación, porque va a entrar en juego todo este sistema de microcirculación para el proceso de absorción y demás, ¿verdad? Y los capilares glomerulares, ¿verdad? Que nos van a ayudar también con ir filtrando todas esas moléculas y los iones que, si bien se van a activar, ustedes saben, cuando hablamos la vez pasada hablamos de lo que es la hipertensión arterial, ¿verdad?
y se dieron cuenta cómo el riñón tiene una función espectacular de ir eliminando sodio o reabsorbiendo sodio con el objetivo de aumentar el volumen plasmático y por ende aumentar la presión arterial. Y acá también va a ocurrir eso, pero va a depender mucho de qué es lo que va a necesitar el sistema en sí, ¿verdad? En este caso puede ser tanto solamente en forma unitaria el riñón, pero nunca actúan nuestros órganos en forma unitaria. Siempre están en conjunto. Porque no, si yo digo, el riñón actúa solo, voy a estar mintiendo, porque no actúa solo. Esta microcirculación me ayuda a eliminar o a absorber ciertas sustancias, pero va a depender del conjunto en sí. Nosotros somos uno solo y así mismo también actúa nuestro sistema. Si el riñón no funciona, todo mi sistema se va a ir a la bolsita. Y si es que el corazón no funciona, todo mi sistema también se va a activar. Eso es lo que va a pasar. Y la microcirculación es eso lo que va a realizar. Si el corazón no está funcionando a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cerebral, y van a tener una alteración. Una alteración con el objetivo principal de mantener o estable por lo menos un momento la bomba general. Eso es lo que va a pasar. Y todo esto nos explica nomás cómo es que a diferentes niveles hay diferentes formas de ir captando lo que uno necesita. Yo en el cerebro necesito agua, oxígeno, glucosa necesito. Y dióxido de carbono, eliminar o reabsorber o intercambiar. Eso es lo que yo necesito ahí. Ahora, a nivel del riñón, ya necesito filtrar moléculas mucho más grandes, iones que van a necesitar otro tipo de pasaje, no tanto como es a nivel cerebral. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. Bueno. ¿Todos me están entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno. Y el flujo de sangre en los capilares, dice la vasomotilidad. ¿Qué era vasomotilidad? No es la compresión que hace la capa muscular de las arterias, profe. Muy bien. Y acá está. Dice, la sangre no es que va a fluir continuamente a través de todos los poros, a través de todos los capilares, sino que esto va a tener un flujo o una forma de, va a parar y va a aparecer otra vez. Va a ser intermitente. Eso es lo que nosotros estuvimos diciendo al principio. El flujo va a ser intermitente, apareciendo y desapareciendo. Obviamente no es así por un tiempo muy prolongado, por pocos segundos nomás es. Inclusive puede llegar a minutos, pero no es horas, ni semanas, ni días. Es por un periodo breve. Y la causa de esa intermitencia que va a tener estos capilares es el fenómeno conocido como vasomotilidad. Vaso de vasos, motilidad de movimiento. Y para que exista movimiento, tiene que haber contracciones, contracción intermitente. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que se van a encontrar antes de los capilares? Y de las metaarteriolas y los esfínteres precapilares. Y estos son los que van a ir condicionando cuánto es que voy a enviar acá, cuánto es que voy a llevar allá, cuánto es que voy a sacar de acá. Estos son los reguladores dependiendo de cada necesidad que va a tener los diferentes tejidos que están presentes en nuestro organismo. Entonces, ahí ya tienen ya por qué es que ocurre esto. Y ahí están las metaarterioles y estos esfínteres precapilares son los que se van a ir encargando de disminuir o aumentar el efecto o el riego en sí, ¿verdad? Y acá le vemos otra vez.
a los tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos y muestran cómo es que los poros se presentan como, em, como uniones estrechas y que justamente permiten la entrada y la salida de todos esos componentes que estuvimos diciendo ahí, que era el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. El hígado dijimos que tenían que tener aperturas un poco más amplias para que puedan pasar todas inclusive proteínas plasmáticas, ¿verdad? Y las membranas capilares también a nivel gastrointestinal para que pueda ocurrir el intercambio entre los músculos y el hígado, y los glomerulares para permitir el pasaje de los iones y de moléculas un poco más grandes y también pequeñas, diferentes proporciones, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de qué es lo que va a estar ocurriendo. Yo quiero decir más que retrocedía y así. Y el intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias en la sangre y el equilibrio intersticial. Intersticial. Difusión. ¿Qué es la difusión? Paso de moléculas de un lado a otro de la membrana. Muy bien. Una difusión, ¿verdad? Que dice que es la consecuencia de los movimientos. Y en este caso de agua y otras sustancias que están disueltas en el líquido, que son pequeñas, pueden pasar por difusión. Hay sustancias que son liposolubles y pueden difundir también por la membrana celular. Y dice a velocidades mayores, ¿verdad? Y están los gases también en este caso, que pueden estar sufriendo un proceso de difusión, sustancias hidrosolubles, y el tamaño molecular va a depender muchísimo de la permeabilidad de los poros del capilar para que estas sustancias puedan pasar o no. Y va a depender del diámetro que tienen también estos poros. Y la diferencia de concentraciones. ¿Cómo era que se llamaba cuando hablamos de diferencia de concentraciones entre un medio y otro? Gradiente. Gradiente de concentración. Entonces, el gradiente de concentración también puede generar una difusión de un lado hacia el otro. Por eso es que ustedes van a ver, a nivel de líquido intracelular, a nivel de líquido extracelular hay tanto. Hay un gradiente porque hay una diferencia de concentraciones. Eso también favorece al intercambio de ciertos nutrientes y de agua y de iones específicamente. Los iones generan gradientes de concentraciones tanto entre el medio intra y extracelular, que era lo que nosotros vimos en la primera clase. Todo eso para que se pueda difundir y necesita de esta microcirculación. No es que va a quedarse nomás ahí porque sí. No, necesita de la microcirculación para que pueda tener el efecto que yo estoy necesitando. Para que el sodio pueda realizar un potencial de acción, iniciar un potencial de acción, y para que el potasio pueda terminar ese potencial de acción con la repolarización de la membrana. O sea que todo otra vez se centra en lo que inicialmente estuvimos dando, porque acá hablamos también de iones que se pueden ir absorbiendo, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel gastrointestinal, ya sea a X nivel. Pero yo necesito esos micronutrientes, esas proteínas plasmáticas, necesito esos iones para que yo pueda funcionar, porque si no puedo meter y sacar eso, no voy a poder tener equilibrio y no voy a poder cumplir con los requerimientos que yo le estoy exigiendo a cada tejido que forma parte de mi cuerpo. Eso es lo que pasa, y por eso es que la microcirculación es lo máximo en cuanto al intercambio se esté hablando. Ahora, cuando del metabolismo iba a ser ya otra historia, pero intercambio y hay microcirculación. Necesidad del tejido, microcirculación. Reajuste de todo eso, microcirculación. Del flujo sanguíneo, microcirculación. Metaarteriolas, esfínteres precapilares. Microcirculación otra vez es. ¿Me entienden? Y ahí muestra nomás la difusión que van a ir teniendo, ¿verdad? Cómo es que van a ir difundiendo. Y habla de todo lo que es la parte arterial, arteriolar, la parte capilar y las venas ya, ¿verdad? Que van a ir teniendo un intercambio. La permeabilidad, yo no le voy a preguntar esto, pero
el libro habla nomás y es para que les muestre nomás lo que es la permeabilidad, cómo es que va a ir, cómo es que es permeable y cuanto más va bajando, menos permeable va a ser. Y ahí, el intersticio y el líquido intersticial. Y acá dice, el intersticio constituye la sexta parte del volumen total y el líquido de estos espacios se denomina líquido intersticial, ¿verdad? Y muestra además un poquitito de todo lo que va constituyendo ese líquido intersticial. ¿Y qué función es la que le va a dar a nuestros tejidos, ¿verdad? Y habla ahí de fibras de colágeno, que son los que le van a dar una mayor fuerza tensional a los tejidos, en los filamentos de los proteoglicanos, ¿verdad? Que se encuentran muchísimo en todo lo que son los bordes de cepillo a nivel intestinal, el gel del intersticio, que también tienen una característica a nivel, a nivel de mucosa, que también también se pueden encontrar a nivel plasmático, pero no tienen, estas carecen de proteínas, ¿verdad? La concentración, o por lo menos, no sé si decir carecen, sino tienen una concentración muy baja nomás de proteínas. Y el líquido libre, que también tienen ciertos componentes y que forman parte de los requerimientos continuos de nuestros tejidos, ¿verdad? Solamente que requieren menos proporción en comparación con los filamentos de los proteoglicanos o con el colágeno y demás, ¿verdad? Son componentes que ustedes pueden ir encontrando. Y ahí la estructura del intersticio, ahí se pueden ver todo lo que son las fibras de colágeno, de los proteoglicanos, después más internamente se pueden ver todo lo que son los haces de la presencia de gel y la presencia de ciertos líquidos que contribuyen también con esto. Y la presión capilar, la presión capilar y la presión coloidosmótica plasmática, ¿verdad? La presión hidrostática y la coloidosmótica. Y habla un poquitito ahí de lo que son las presiones coloidosmóticas con relación a la presión capilar, que ustedes van a ir leyendo eso en el libro con mayor intensidad, ¿verdad? Y la presión en estas presiones, lo que yo ya quiero, no sé si, bueno, hasta equilibrio, porque justo el libro se divide. Vamos a ver. Vamos a dar hasta presión hidrostática capilar y nos vamos a dar hasta la presión hidrostática y la coloidosmótica. Y en la siguiente clase iniciamos con presiones hidrostática capilar, del líquido intersticial, el equilibrio de Starling y ya todo lo que es circulación linfática. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, habla un poquitito de lo que es la presión capilar, ¿verdad? Que tiende generalmente a forzar la salida de líquido a través de las membranas capilares. Presión capilar, ¿sí? Y la presión del líquido intersticial tiende a forzar la entrada del líquido a través de las membranas capilares, cuando esta presión es positiva, ¿verdad? Pero la salida cuando es negativa. Y habla de lo que es la presión coloidosmótica del plasma en el capilar, que tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior a través de las membranas capilares. Y la que es del líquido intersticial, la misma acción, pero no va a ser hacia el interior de la membrana capilar, sino que hacia el exterior de la membrana capilar. La diferencia, y vamos a ir viendo más adelante, y vamos a complementar con lo que es la circulación linfática. Yo no sé por qué el programa me dividió, porque antes yo daba presión hidrostática capilar y la microcirculación y circulación linfática juntos.
Se entendía mejor legalmente. Bueno, pero vamos a dar hasta acá hoy. ¿Entendieron bien toda esta parte, por lo menos? Hasta acá, hasta acá, ¿entendieron bien? Sí, profe. ¿No tienen dudas? ¿No? No, profe. Bueno, quiero decir nomás que Jazmín, Santi y Cami puede ser. Son las que me hablan. Son los que me hablan. Profe, yo te hablo también.